En proposición, tenemos al equipo de San Clemente. Aplausos. Ok, y en la cámara de la oposición está Trener. Ya. Ahora los dejo con el juez principal de la ronda. Listo. Bienvenidos a la gran final del Torneo Nacional de Debate Escolar. Mi nombre es Luis Eduardo Valverde Ramos y el día de hoy estaré juzgando esta gran final. Sin embargo, no estoy solo y en esta ocasión me acompaña un extraordinario panel al cual invito a presentarse. José Tipismana, mis pronombres son masculinos y muchos éxitos a los equipos en la final. Mi nombre es Vania, pronombres femeninos. Felicidades por llegar aquí. Éxitos a todos. Hola, Casia Fernández, pronombres femeninos, éxitos. Hola, Carlos Girón, pronombres indiferentes y mucha suerte a todos. Muchas gracias. Ahora invito a los equipos a presentarse, indicando el orden en el que van a salir y quién hará el discurso de réplica. Asimismo, es muy importante que me confirmen si están de acuerdo con que esta gran final pueda retransmitirse. Empezando por el equipo de proposición. Pasarlo. Sentimos la grabación. Y en cuanto a la presentación, primero voy a salir yo, Sebastián Gavidia, pronombres masculinos. Segundo discurso y réplica, Luis. Tercer discurso, Sebastián Altamirano. Muchas gracias. A continuación invitamos a la Cámara de Oposición a presentarse, indicando el orden y quién va a dar el discurso de réplica. Asimismo, si están de acuerdo con que esta sala pueda retransmitirse. Bueno, primero decir que consentimos. De ahí, mi nombre es Camila Jiménez, pronombres femeninos, y voy a ser la primera oradora y haré el discurso de réplica. Segunda, Lara, pronombres femeninos. Tercera, Yomara, pronombres femeninos. ¿Todos están de acuerdo? Entonces, para los encargados de la transmisión, ya pueden empezar con esta. Respecto al tiempo, les vamos a estar indicando, hola,
Respecto al tiempo, les vamos a estar indicando aquí, no sé si pueden observar bien, o tienen un reloj en específico donde puedan llevarlo. Sí. Ajá, se le puede prestar. Sí, creo que sí. Para que puedan llevar su... Ahora sí, para empezar esta gran final, invitamos a Sebastián para abrir este debate. A tu primera palabra. Bien, antes que nada y como prueba de audio, quisiera nada más unas dedicatorias breves a toda la sociedad de Debate San Clemente que han estado allí también y sobre todo a los demás amigos que me han acompañado en el camino y me han apoyado. Y bueno, nunca pensé estar acá, la verdad, quién iba a decirlo, pero bueno, vamos a empezar con el discurso en... si se me escucha ya. 3, 2, 1, va. Vamos, panel, importantes puntos de caracterización para entender este debate. 3 cosas. En primer lugar, sobre el Machine Learning. Tienen como objetivo en sí estas IAs cumplir la tarea que se les asigna, tienen herramientas para cumplirlas, se les programa con ellas, no sé, por ejemplo, ChatGPT está programado para poder hacer textos. Entonces, lo segundo es de que estas IAs funcionan a través del ensayo y error, es decir, que estas IAs se van mejorando, dándose feedback a ellas mismas. Cuando estas IAs fallan, probablemente vayan a recibir cierta retroalimentación porque están programadas para ello. Tercero, es que estas IAs igual se autocorrigen porque en sí, porque efectúan mecanismos para poder filtrar el mejor resultado posible, porque cuando una IA, por ejemplo, que genera imágenes, genera, por ejemplo, no sé, que el cuerpo humano lo grafique con 3 piernas, esa información, esa imagen la va a dejar de crear, por lo tanto queremos de que esto es autocorregirse. Segundo punto de caracterización es de que sacan info de las bases de datos. Esto quiere decir que las IAs van a sacar pues, información desde imágenes, sonidos, hasta, no sé, un montón de cosas que son datos, desde bases de datos públicas, como pueden ser Internet, a las que accede todo el mundo, pero privadas también, como son las empresas que son como Facebook, no sé, Facebook y las demás. El tercer punto y último de caracterización es que son muy funcionales a tener grandes procesadores, lo que las convierte en una máquina más efectiva que un humano. Ahora, vamos con los puntos de caracterización, vamos con los tipos de inteligencia artificial, creo que son 3. En primer lugar, la inteligencia inaceptable, es que son las que manipulan el comportamiento humano y atentan con la libertad. Y básicamente las que generan como reconocimiento biométrico en tiempo real, como la discriminación que puede básicamente encasillar ciertos rasgos físicos en grupos generalizados. El segundo punto es el segundo tipo es el alto riesgo. Esto quiere decir que son IAs que toman decisiones con un margen de error bastante cuestionable. No te sé cómo es de que Tesla ya había hecho esto haciendo un piloto automático que tenía que decidir, por ejemplo, si es que chocarse al mismo o atropellar gente. El tercero es sobre la IA generativa. Esto quiere decir que son las que básicamente usamos, por ejemplo, que cumple tareas en específico como pueden ser, no sé, que escribir textos, hacerte las tareas del cole, como puede ser ChatGPT, DALL-E, etc. Entonces, creo que en sí vamos a ver cómo es que se ven estas regulaciones. 4 puntos. En primer lugar, ataque a las bases de datos, es decir, limitamos a los datos que accede la IA, como pueden ser imágenes, sonidos y fotos. Si la preocupación es de que alguna inteligencia artificial pueda hacer un deepfake con el voz y cara de un político, lo que vamos a hacer es restringir el acceso a estas imágenes. Entonces, lo segundo es el ataque a las tareas, vamos a limitar cuáles están permitidas y cuáles no, es decir, que sí vamos a permitir las IAs que creen imágenes y textos, pero no que hagan de piloto automático o otras tareas riesgosas. Dime. Probablemente un programador que esté, como por así decirlo, que tenga las capacidades que tenga las capacidades, tenga los conocimientos para poder regular y encargarse de esta IA. Vamos con el tercer punto, fiscalización para autorizar la fiscalización para autorizar y comerciar estas IAs, es decir, que es la más fuerte. Creo que crear una IA no es bastante barato. Si no autorizamos las IAs, no hay una venta y entonces no hay ganancias, no hay menos incentivos a desarrollarlas porque no hay profit. El cuarto último punto es prohibir el acceso a IA mediante redes. Esto quiere decir bloqueo el host de esta red cuando bloquean Facebook de China. Vamos con el encuadre. Es básicamente
básicamente tres cosas. En primer lugar, que las IAs, como ya habíamos visto, pueden hacer bastantes cosas, es decir, regular fuertemente, como no es lo mismo que desaparecerlas. Lo que vamos a permitir son las IAs generativas, investigación también. Las que se van a prohibir son las de alto riesgo inaceptables que había designado. Entonces, el segundo es que mucha gente llega a creer lo que dicen estas IAs. ¿Por qué? 2 puntos. Porque primero, genera mucha atención mediática porque todo el mundo habla de ellas, porque es algo novedoso, porque es la última novedad, básicamente, porque es todo lo que ves en las redes sociales ahora y hay un montón de noticias que la cubren. Pero segundo es que el sesgo de autoridad que tienen estas IAs, porque en sí tienen una reputación de ser tan efectivas sin equivocarse, por lo que te había dicho, ¿no? Porque tienen un procesador bastante avanzado que es casi más efectiva que un humano. El último punto es que son como efectivas por todo el mundo, pero así todos, porque ¿quién no ha utilizado ChatGPT? ¿Quién no ha utilizado ChatBing? O no sé, o de forma indirecta también, porque no sé, aceptando cookies, términos y condiciones o con publicidad, ya los algoritmos te dan esta publicidad. El internet básicamente está controlado en gran medida por las IAs. Entonces, vamos con el primer argumento. ¿Por qué las IAs son tan peligrosas y necesitan regularse? Creo que sí. ¿verdad? Los argumentos que vamos a traer son los siguientes: que las IAs son peligrosas y necesitan regularse, y que la regulación que necesita tiene que ser una fuerte. Entonces vamos con la primera, es de que vamos a caracterizar las IAs como un peligro. Son un peligro, ¿por qué? Porque primero es de que suele basarse en los prejuicios de los programadores estadísticos. Esto quiere decir que lo que ya había mencionado hace un rato, ¿no? De que terminan creando perfiles raciales en base a los rasgos de las personas. Por ejemplo, una persona que tenga rasgos árabes, probablemente la vayan probablemente esa IA la vaya a catalogar como una terrorista, etcétera. Lo segundo, tienen labores importantes, pero una ética bastante cuestionable a la hora de decidir, es decir, carecen de como ponderaciones éticas en lo que está bien y lo que está mal. Esto lleva a daños colaterales. El ejemplo del piloto automático que ya te lo había dicho. Lo tercero es sobre el manejo de información a gran escala. Esto quiere decir que tienen acceso como así a gustos, aspiraciones, a postura política, religión y cosas privadas. Estas IAs lo que hacen es administrar esos datos, y quienes la controlan son también un grupo, o sea, quienes la controlan están muy detrás, son un grupo de personas que buscan ganancias vendiendo esos datos, que terminan haciendo publicidad con ellos, lo que genera un control del comportamiento humano. ¿Cómo se ve la falta de regulación? Acá, por ejemplo, varios ejemplos. Elon Musk usando el análisis de datos de X para intereses políticos empresariales, el escándalo de Cambridge Analytics, aumento significativo en las fake news, lo que genera un impacto masivo. Ahora, vamos con los impactos. Creo que ya he demostrado por qué es que es básicamente necesario regularla por todos los años que tiene. Lo segundo es que hay riesgos intrínsecos al desarrollo e implementación de estas IA. Entonces vamos con la ponderación y vamos con las ponderaciones. Es de que básicamente, primero, en términos de certeza, creo que entendemos que es una medida mucho más idónea y es la única y mejor manera para evitar todos los años al regular, al no permitirle que accedan a esta información, toda esta base de datos. Y lo segundo es en términos de magnitud, porque nótese como había dicho, todos, absolutamente todos tienen acceso a estas IAs, todos literalmente están afectados por este daño. Pero vamos con el segundo argumento, es de que la regulación que necesita tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque controlan la sociedad, porque como hacen clasificación profunda de grupos de personas por edad, es decir, por estatus, gustos, etcétera, es de que se sacan publicidades por este algoritmo. Lo segundo, publicidad en redes sociales. La IA conoce más de ti que tu mamá, te pone publicidad agresiva que incentiva a gastar o invertir. Por ejemplo, una persona que recibió su primer sueldo y esta publicidad, le mandan publicidad para que invierta en todo su primer sueldo, etcétera. O una persona que quiere irse de viaje, por ejemplo, le van a aparecer publicidad de, por ejemplo, Cancún. Entonces, lo tercero es básicamente marketing político y afectación a las empresas, es decir, el espionaje que se hace por el secretario de información privada de estados políticos, las cámaras las cámaras de eco y contenido direccionado para alimentar este sesgo de confirmación que tienen las personas, para que te quedes más tiempo en la app al ser tan placentero, porque literalmente te están dando razón. Póngase a pensar en el ejemplo de una persona de izquierda que está literalmente viendo su teléfono 5 horas viendo noticias de izquierda porque siente que le está dando la razón. Entonces, creo que sí, porque las regulaciones atacan estos puntos, es de que primero es que limitan los datos que la CIA puede analizar y procesar de las personas, atacamos básicamente su base de datos. Los impactos son los siguientes. ¿Por qué eso es tan horrible? Porque entendemos de que en cámara de oposición perdemos algo muy preciado que perdemos nosotros los humanos, es decir, que hacer lo que nosotros queremos, al ser libres de nosotros hacer, no sé, en mi mundo, lo que pasa es que somos libres de lo que queramos hacer y le atribuimos un valor moral a las cosas per se, porque es lo que estoy decidiendo, porque es lo que yo quiero hacer, porque soy libre de decidir. Por ejemplo, me quiero ir, no sé, me voy a comer, no sé, a un restaurante X y eso es valioso per se, porque lo decidí por mí mismo, porque es una decisión que yo mismo tomé y básicamente eso ya por sí mismo le da un valor bastante moral a las cosas y es algo bastante preciado. Esto se pierde al no regular fuertemente
fuertemente las IAs porque está permitiendo que todo esto pase. Pero además es que prevenimos que un daño a gran escala, básicamente prevenimos un daño a gran escala que puede llegar a peor que puede llegar a peor si es que no se regulan, porque noten que están en auge, noten que están mejorándose constantemente, noten que están desarrollándose para que sean mucho más efectivas en esos términos. Por lo tanto, entendemos que los daños también se van a magnificar. Entonces, creo que te había dicho que dos cosas. Primero, que las IAs son bastante peligrosas y necesitan, como por así decirlo, una regulación urgente, y también una regulación que la regulación que necesita tiene que ser fuerte. Por eso proponemos. Listo, muchas gracias por ese discurso. Ahora invitamos a la primera oradora de la Cámara de Oposición para dar su discurso. A su primera palabra. Ok. Bien, sí funciona. Entonces, espera, ¿cómo comienza esto? Comienza. Bien, entonces, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, panel, ¿qué les vamos a probar a lo largo de este discurso, a lo largo de este debate, y por qué creemos que ganamos con eso? Les vamos a probar dos principales cosas. Uno, cómo se desincentiva la investigación a través de estas medidas. Dos, cómo se ven, o sea, cómo aumenta el riesgo de corrupción, cómo eso aumenta los problemas con los precios y con el mercado en general, como de IAs. Y en último lugar, como vamos a ponderar por qué creemos que los perjuicios que se generan en un mundo con estas regulaciones son potencialmente peores de los que se generan en un mundo en el cual las IA se desarrollan libremente. Antes de eso, como algunas aclaraciones. En primer lugar, noten, panel, cómo la Cámara de Proposición literalmente no presenta ningún modelo de cómo se van a aplicar estas regulaciones, primero. Dos, en qué van a consistir, y tres, a la hora de explicar quién se va a encargar de manejar estas regulaciones, me responden como que se va a encargar un programador. Les voy a explicar por qué este método, por qué el hecho de que se encargue un programador es potencialmente mucho más peligroso de lo que sería cualquier otro modelo que se pueda aplicar. Entonces voy a empezar cambiando un poco el orden de mis cosas. ¿Cómo se ven los riesgos? Uno, parcialización. Dos, directamente corrupción. Entonces, empecemos por cómo funcionan las empresas que se encargan del desarrollo de IAs. Entendamos que estas son empresas, nótese, privadas. ¿Qué implica que una empresa sea privada, que una empresa de investigación sea privada? Que su investigación se ve condicionada directamente de lo que opinen los inversores respecto al potencial hecho de una investigación. Como proposición no nos presenta en ningún momento un modelo, no nos explican qué tan fuertes o no vayan a ser las medidas. Vamos a asumir que son, no literalmente fuertísimas, limitan absolutamente todo, pero vamos a asumir que son relativamente fuertes, que limitan bastantes aspectos, uno, y dos, que son cambiantes respecto a las investigaciones. Si es que yo te digo, voy a investigar tal cosa como de un potencial de IA, la persona que se encargue de regular la investigación de IAs va a evaluar eso respecto a como ciertos criterios base que esa persona establezca. He ahí el principal problema que detectamos con este modelo que presenta la Cámara de Proposición, que es justamente en base al criterio de quién se basa esto. Dos principales problemas con eso. En primer lugar, que siendo el criterio de una persona, un programador en este caso, es un criterio que, uno, es difícil de comprender para la población en general, que es fácilmente como manipulable. Dos, como literalmente depende de la decisión de una persona. ¿Qué problemas adicionales trae esto? Que la posibilidad de corrupción es bastante grande. ¿Por qué creemos que esto se da? Principalmente por una razón. Creo que en un mundo en donde las IAs se han desarrollado libremente en un montón de empresas, y las IAs se ven como el nuevo como horizonte de las inversiones en tecnología, es que hay un montón de empresas con un montón de incentivos enormes para invertir en este sector. ¿Qué pasa cuando tú sales y dices que un programador se va a encargar de regular el desarrollo de la IA de ahora en adelante? Yo creo que razonablemente las empresas que quieren coexistir en este mercado van a tener incentivos para querer ser esas personas que tengan la posibilidad de desarrollar la IA libremente dentro de ciertos parámetros. ¿Qué hacen entonces? Acuden a ese programador
no se nos ha explicado cómo se va a elegir ni nada de eso, acuden a ese programador, entonces como le presentan plata. Como, ¿qué pasa con esto? Entendiendo que es un mercado altamente lucrativo, la probabilidad de que este programador como termine aceptando a una empresa no en base a criterio de seguridad, no en base a qué investigación sea la mejor, ni nada de eso, como va a ser justamente que empresas que tengan investigaciones no necesariamente las mejores, sino necesariamente de acuerdo a los criterios de seguridad y privacidad que se nos podían nos podían presentar como de la Cámara de Proposición. O sea, entendamos que estas empresas no van a ser elegidas en base a esos criterios. ¿Cuál es el impacto de eso? Justamente el que todos los beneficios de proposición no se den. Pero asumamos que esto no pasa. Asumamos que el programador es completamente transparente y elige a las empresas que puedan desarrollar en base a criterios razonables. Aún así entendamos una cosa, para que tú puedas controlar directamente lo que hacen las empresas, las bases de datos y todo esto, no creo que sea razonable asumir que se elijan a un montón de empresas, porque si no, siendo un solo programador se pierde razonablemente el control de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas que terminan siendo elegidas, que reciben la luz verde, Es que de eso justamente nos quejamos. El hecho de que no exista fiscalización de ese tipo de guías es peligroso por todo lo que te ha explicado Gaviria. Eso nos quejamos, no está trayendo nada nuevo a este debate. Ya, justamente, ¿qué les estoy diciendo? Que literalmente se corta como todo el desarrollo de 20.000 empresas de IAs, se quedan con unas cuantas que pueden fiscalizar directamente, pero ¿qué pasa con eso? Como que estas empresas, entendamos que el programador se encarga del lado de investigación de las IAs, se encarga de vigilar que estas empresas no hagan como ciertas cosas en el lado tecnológico del asunto, como que no se encargan de la privacidad ni nada de eso. O sea, ¿qué pasa desde el lado económico del asunto? Creo que es bastante problemático que un grupo de empresas tenga control de cómo se desarrollan las IAs, porque cuando este desarrollo de IAs se dé, cuando esto se tenga que aplicar a otras industrias, ¿qué pasa? Que estas empresas tienen total control de los precios del mercado, tienen total control de los procesos productivos, porque en su lado como se ven mucho más eficientes comparado con el resto de empresas. Y a la hora de vender como su desarrollo a otras empresas, se ve que solo las empresas que puedan costear los mayores precios, entendiendo que estas investigaciones son altamente exclusivas, entendamos cómo eso impacta al mercado de diferentes productos, de diferentes servicios. Segundo punto que les vamos a traer, cómo esto desincentiva la investigación. Ya les he hablado de cómo se reduce enormemente el grupo de empresas que puede investigar en base a los criterios que se tienen que tomar según el programador, en base al hecho de que no puede fiscalizar a 20.000 empresas siendo un programador y todo eso. ¿Pero por qué creemos que es altamente probable que se reduzca aún más el grupo de gente que está investigando en IAs? Principalmente por cómo esto genera miedo. Yo creo que si es que me dicen que un programador X elegido en base a no sé qué criterio ahora tiene el poder de regular completamente mi desarrollo como mi empresa, entendiendo que es una empresa controlada por los intereses de los inversionistas, es que la probabilidad de que varias empresas se retiren del mercado porque los inversionistas piensen, pucha, esta ya no es un sector seguro para invertir, porque ya no sé cuándo me van a prohibir lo que está haciendo y se pierda todo mi progreso. Entendiendo eso, es que vemos cómo se pierde aún más el grupo de empresas que invierten. ¿Cuál es el impacto de esto? 1, el monopolio se agudiza aún más. 2, se reduce la inversión, y creo que, en el siguiente discurso se explicará los impactos particulares del desarrollo de las IAs por sobre todo lo que pueda traer la Cámara de Proposición. Eso es todo por mi discurso. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. A continuación invitamos a la segunda persona oradora de la Cámara de Proposición para dar su discurso, a su primera palabra. Ok, en lo que yo voy poniéndome mis ideas en orden, primero, recién voy a hacer esto porque sinceramente quería esperarlo. Y es básicamente que
es mi último TND y probablemente después de esto yo me aleje del debate escolar porque tengo que sentarme en la universidad. Entonces, Entonces, como posiblemente mi posible alejamiento de debate, solo quiero decir que a todas las personas presentes, debate no solo es una competencia, debate no es solo algo meramente deportivo de puro estudio, debate es un estilo de vida y debate te va a otorgar una familia muy bonita. Una vez dicho eso, a mi sociedad no los veo como unos amigos, los veo como una familia y los te quiero no son suficientes, sino directamente amo demasiado a mi familia de debate. Me estoy muriendo de vergüenza. Comienzo en 3. ¿Cómo uso? Ok, ya entendí. Comienzo en 3, 2, 1. Panel, la libertad es lo más preciado que tenemos como seres humanos, la cual hemos sacrificado en un 60% por supuestamente, digamos, un contrato social para que justamente el Estado nos proteja. Por ello, nuestra libertad restante es nuestra libertad, la cual debemos defender y no volvernos seres encadenados en básicamente cadenas de algoritmos de IAs, en las cuales seremos condenados a vivir en un bucle inmoral, donde no tendremos oportunidades de salir de justamente ese tipo de bucles y no seremos seres libres y autónomos, porque básicamente estas IAs nos van a estar controlando si no las regulamos. Ese es el motivo por el cual proponemos. Vamos a empezar de una vez estructurando todo lo que ha dicho hasta este momento la Cámara de Oposición. Oposición dice que, escuchen, el mercado es importante porque en teoría está empezando a existir un monopolio y básicamente es importante que no regularizaremos esto para que justamente haya más inversionistas que entren en ese tipo de mercado para que las IAs tengan digamos, un tipo de inversión. El problema con todo eso es que ese no es nuestro caso y no hacen directamente ningún tipo de engage con todo lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo desde el inicio de este debate es que las IAs son inmorales, que no debían existir, que deben ser reguladas porque básicamente están haciendo cosas dañinas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que básicamente todo lo que me he dicho hasta este momento de la Cámara de Oposición es completamente irrelevante porque número uno, esto digamos, no importa, digamos, ese tipo de investigación si es que justamente las IAs están generando un daño irreparable a las personas, como por ejemplo, confirmar sus sesgos. Gaviria te da todo un discurso explicándote que, hey, noten cómo literalmente hay deepfakes básicamente con las IAs, donde básicamente las personas terminan siendo terriblemente engañadas por justamente, por ejemplo, IAs que justamente representan en teoría a presidentes y justamente crean pánico en las mismas naciones. Segundo, también son inmorales en sí mismas porque justamente las IAs tienen, digamos, cierto tipo de tendencias peligrosas, ¿no? Por ejemplo, el autopilot que tiene Tesla. En última instancia, lo que estamos diciendo que dentro de nuestro caso es que no podemos aceptar ese tipo de IAs porque básicamente lo único que están generando es un daño irreparable. A mí, ¿qué me importa un mercado? A mí, ¿qué me importa que justamente esas IAs, digamos, ni ese tipo de inversiones, si al fin y al cabo están generando un daño? La inversión para mí es netamente un clash que está fuera de este debate, que no importa. Chance en presemudes finales sí importaba, pero para este debate no importa. Entonces, en última instancia, lo que tenemos es que básicamente este clash no importa. Luego hablan acerca de las empresas de un potencial. Ya te he explicado cómo esto no es irrelevante, pero en segunda instancia es de que justamente el desarrollo es justamente de lo que nos estamos quejando, que este desarrollo sea sin ningún tipo de regulación. Básicamente el desarrollo que existe dentro de las IAs es de lo que justamente nos estamos quejando, que no sean reguladas porque pueden llegar a ser peligrosas, porque literalmente quien tiene el control de las IAs son justamente grupos de fuertes intereses, como por ejemplo Elon Musk, que justamente recopila tus datos de capital político para justamente poder venderte cosas y confirmar tus sesgos y básicamente aprovecharte de ti, porque es una forma en la cual justamente estas agentes de poder lo hacen de una manera inmoral. Entonces la inversión es mala en sí misma cuando tú empiezas a invertir en justamente inteligencias artificiales que llegan a ser dañinas en sí mismas. Y justamente el mercado es como, por ejemplo, no podemos implementarlo como lo dice la Cámara de Oposición, porque el mercado de las IAs en sí mismo es inmoral por todo lo que ya te hemos explicado anteriormente. En última instancia, el clash que está diciendo oposición está fuera de este debate, que es lo que tienen que analizar su caso correctamente. Vamos ahora sí directamente con algunas reestructuraciones a Gaviria. Gaviria lo que le dice claramente es cómo se ven ese tipo de regulaciones. Las regulaciones dan de una manera muy sencilla, es que justamente vamos a atacar a la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a limitar los datos que justamente pueden acceder las IAs, como por ejemplo a justamente tus imágenes, sonidos, fotos, etcétera, etcétera, para que justamente no tengan acceso, por ejemplo, a voz o caras de políticos, donde después se estén publicando cosas que digamos que son completamente falsas. Segundo, son ataques a las tareas, es como limitar qué está permitido y qué no está permitido. En sentido de, por ejemplo, está permitido X cosa, pero no está permitido Y cosa, porque puede ya ser medianamente peligroso cuando justamente las IAs lo usan en ese tipo de mecanismos. Tercero, es una fiscalización para utilizar y comerciar IAs.
IAs, que es justamente crear una IA no es barato y digamos, si no automatizamos las IAs, no hay ventas, entonces no hay ganancias y hay menos incentivos de desarrollarlas. Por ejemplo, tenemos que prohibir, por ejemplo, las IAs que están empezando a desarrollar China, porque básicamente lo único que están haciendo es apoderarse completamente de las personas para después poder controlarlas de una manera en base a algoritmos. Creo que esto te va a priorizar dentro de, digamos, la extensión del segundo argumento. Pero en segunda instancia, que las IAs son un peligro porque básicamente suelen basarse en prejuicios de los programadores y estadísticas que justamente tienen este tipo de bases de datos. En el sentido de, por ejemplo, persona árabe es igual a alguien que va a ser kaboom, porque en teoría es lo que justamente las bases de datos que casi todo el mundo tiene, es justamente digamos, un sesgo discriminatorio que sucede. ¿Qué pasa con este tipo de IAs? Que justamente las IAs por el machine learning que tienen y por justamente que los mismos programadores pueden tener sesgos, terminan implementando eso dentro de sus mismos sistemas y eso es negativo en sí mismo porque siempre te estamos, digamos, confirmando sesgos discriminatorios que lo único que están generando nuevamente es un daño inmoral. Es por eso que justamente nuevamente el mercado me es irrelevante y no debe existir. Segundo, es que justamente tiene labores importantes pero tiene una ética muy cuestionable. Noten cómo literalmente estas IAs que básicamente se están basando todo en machine learning no saben si lo que están haciendo es correctamente bien o no, porque básicamente lo único que hacen es como mostrarte lo que a ti te interesa. No tienen ponderaciones éticas como un ser humano. Un ser humano, por ejemplo, un militar puede decidir, en efecto, esta persona es quizás un menor de edad, entonces mejor espero a que no disparar para justamente el hecho de que en efecto la vida es buena en sí misma. Pero una IA, si ve a un niño musulmán, va a decir, jaja, es terrorista, pum, bala. ¿Por qué es lo que sucede? Porque literalmente no tienen ponderaciones éticas, porque literalmente las IAs no pueden pensar, no pueden razonar como un ser humano que sí tiene ese tipo de ponderaciones éticas. En última instancia, nuevamente, el mercado que me está planteando oposición es inmoral en sí mismo. En tercera instancia, lo que tenemos es justamente el manejo de información a gran escala. Noten cómo literalmente estos datos están controlados por un grupo de personas que nuevamente lo único que van a hacer es controlar tu vida, porque básicamente ahora saben absolutamente todo de ti, hasta cosas privadas, y lo que van a hacer no va a ser reforzar, digamos, su tipo de sesgos. Noten cómo literalmente el ejemplo de Cambridge Analytica es bueno en sí mismo, porque literalmente lo que están haciendo es que, por ejemplo, ahora con este tipo de IAs, lo único que están haciendo es recopilar datos para que después, por ejemplo, en el caso de Cambridge Analytica, digamos, la población estadounidense por parte de financiamiento ruso termina votando por Donald Trump simplemente porque estaban confirmando sus egos y básicamente hicieron publicidad, digamos, hasta cierto tipo engañosa. Eso fue un escándalo y por eso justamente tenemos que empezar a hacer regulaciones en todo ese tipo de estilos, ¿no? Ahora, vamos directamente con, digamos, la extensión ya del segundo argumento. ¿Por qué las IAs sí pueden llegar a controlar la sociedad? Es muy fácil, por toda la clasificación social. Gaviria te hace un excelente análisis para pensar que en efecto las IAs justamente pueden tener una especie de clasificación social porque A, clasifica a las personas en base a justamente sus características y B, clasifican en base a tus gustos. Eso quiere decir que uno, tienen acceso a todos tus datos porque literalmente saben tu nombre personal, saben cuáles son tus gustos, saben cuál es, digamos, tu afinidad política, sabes cuál es su religión, etcétera, etcétera. Entonces, en última instancia, si incluso no, la gente no diera esto, es que dos, pueden tener acceso justamente a tu mismo historial. Literalmente pueden saber en qué investigas, qué es lo que te interesa, qué es básicamente lo que tú buscas activamente. En última instancia, todas las IAs van a conocer acerca de ti. Ya Gaby ya te he explicado por qué en Internet llega a ser tan, digamos, cuando aceptamos cookies generas eso. Entonces, como pueden clasificarnos porque saben cómo soy, entonces sucede varias cosas. Antes que nada, ¿hay algún punto de oposición? 3, 2, 1, no hay engage, es increíble. Entonces, vamos a continuar. Lo que sucede es que justamente cuando puedes clasificarnos y saber cómo soy yo como persona es de que uno, genera lo de la publicidad. Creo que Gabriela te está explicando cómo las redes sociales, pues, digamos, digamos, te dan incentivos a justamente a que tú compres activamente y te incita al consumismo por justamente el hecho de cómo es Meta. Literalmente Meta recopila todas tus afinidades y todos tus gustos para que justamente tú sigas comprando de las demás empresas, para que básicamente tú sigas gastando todo tu tipo de dinero y eso incentiva a un consumismo. Y B, es que justamente solo te muestra lo que te gusta, entonces termino siendo controlada por la IA. Noten cómo literalmente es realmente inmoral desde la caracterización que ya te da Gaby desde el inicio de todo este debate. Segundo, el tema político. Noten cómo literalmente, como saben acerca todo de ti, es que confirma sesgos políticos. Noten que literalmente si yo digo, busco cosas, por ejemplo, de personas de derecha o personas de izquierda, lo único que va a estar haciendo la IA es darme la razón cuando empiece a investigar, porque literalmente la IA, como sabe que a mí me gusta digamos, el tema de la derecha, probablemente me está constantemente mostrando, digamos, noticias de que la derecha es buena y básicamente va a seguir confirmando mis sesgos y nunca voy a seguir ese bucle y nuevamente he perdido mi libertad porque no tengo ninguna forma de cómo contrarrestar mi propia información o mis propios sesgos, entonces voy a terminar en un bucle, digamos, increíblemente inmoral. Entonces, como solo me voy a hacer cosas de tu interés, no tengo ningún tema de manera de cambiar tus gustos y justamente no tengo ese tipo de, digamos, de ponderaciones en mi mismo lado. Entonces, como el contenido es manipulado, mi libertad se ve ligeramente restringida y por ese mismo hecho las IAs deben ser reguladas porque son inmorales en sí mismas. Creo que ya hemos ganado este debate a no ser que oposición haga engage. Muchas gracias por ese discurso. A continuación, invitamos a la segunda oradora de la Cámara de Oposición para dar su discurso.
Ya, ese es el primer. ¿Eso se escucha? Sí, ya. Ese es el primer discurso que voy a dedicar porque los anteriores dije, si lo dedico es como manifestar que no voy a volver a debatir. Entonces, este discurso va para mi equipo, en verdad, este fue un gran torneo, salió mucho mejor de lo que esperaba. Y también ese discurso va para SDT, que en verdad los quiero un montón. Y estos son los últimos 4 meses que tengo en debate escolar, entonces en verdad que sea una de mis posiblemente últimas finales en debate escolar o debate escolar en general, como me pone muy triste, pero también muy feliz porque como entro a debate universitario y espero algún día, como estoy acá ahorita en TND, estar acá debatiendo para, tipo en el TODI, y es como que uno de mis sueños. Entonces sí. Esperen. Ya. Ya. No sé cómo funciona esto. ¿Qué hago? Ah, ya, ya. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1, va. No empezó el timer. Ah, ya, perdón. Ya, comienzo mi discurso en 3, 2, 1, va. Panel, absolutamente todo mal con la cámara contraria. Voy a comenzar haciendo algunas refutaciones y luego voy con la reconstrucción y profundización de nuestros argumentos. Número 1, ¿qué es lo que nos dice o como, cuál es el modelo de la cámara contraria? Literalmente es decir, como vamos a restringir cierta información con un programador absolutamente random que de la nada va a controlar la inteligencia artificial que pueden usar miles de empresas de alcance multinacional, pero un programador random lo va a hacer. ¿Por qué esto es problemático? Número 1, no nos explican hasta qué punto estas restricciones van a ser eficientes. Creo que es muy plausible pensar que, por ejemplo, si es solo un programador random el que está haciendo todas estas como restricciones, entonces es una persona número 1 súper comprable porque es una persona natural que está en una computadora haciendo esas restricciones. Entonces probablemente las empresas les pueden ofrecer como algo de plata y probablemente vaya a caer. Pero 2, noten como incluso si fuesen eficientes, no son necesarias, y eso es lo que les voy a probar a lo largo de mi discurso, no solo como no son necesarias, sino que llegan a ser perjudiciales. No, ya. Hay que ver cómo funciona la comparativa. Lo que Propo nos explica es cómo cuando restringes, como las empresas van a ser fiscalizadas y todo va a salir mucho mejor porque la IA es súper peligrosa. Creo, panel, que número 1, como ya iba diciendo, no hay certeza de que esto sea eficiente, pero además, noten cómo de nuestro lado no es necesario regularlas porque ya tienen incentivos para usarlas bien. Les voy a mostrar 3 mecanismos por los cuales esto es cierto. El primero creo que es por el simple hecho de que existen leyes, ¿verdad? Si es que las empresas comienzan, por ejemplo, a vulnerar derechos, como es la privacidad, como son todo este tipo de cosas, creo que ya está como el ente estatal que se encarga de como vigilar estas cosas. Creo que no es necesario poner como restricciones, como más restricciones como adicionales cuando ya existe este ente. Pero luego está el segundo punto, y me parece que ese es más importante y persuasivo, y es que estas empresas son empresas, su objetivo es lucrar. ¿Cómo lucran? A través de clientes. A los clientes no les gusta que sus empresas maten gente, a los clientes no les gusta que sus empresas les roben información, a los clientes no les gusta que las empresas se roben sus fotos y todo ese tipo de cosas. Entonces, en este orden de ideas, creo que los clientes y el hecho de que las empresas quieren mantenerlos ya son un incentivo suficiente para las empresas para que usen correctamente esa inteligencia artificial, por lo cual restringirla y como frenar el progreso tecnológico de la sociedad no lo vale. Pero tercer punto, por si todavía no los convenzo, creo que las empresas se fiscalizan entre sí. ¿Por qué? Porque todas velan por una competencia relativamente justa, ¿verdad? Como yo no quiero que otra empresa tenga ventajas como significativas sobre mí, entonces no quiero que haga cosas medio ilegales, no quiero que hagan todo este tipo de cosas. Entonces las empresas se vigilan entre sí, y creo que como están siendo tan vigiladas unas empresas por las otras, es mucho más fácil denunciar ciertos abusos. Creo que poner restricciones no es realmente necesario. Después te voy a dar el punto. ¿Qué es lo que trae la Cámara de Proposición? Son básicamente 3 argumentos. Les voy a explicar por qué los 3 no funcionan y cómo voy a argumentar integradamente. El primer argumento que nos presentan es como la inteligencia artificial es sumamente peligrosa. Creo que ya expliqué como con 3 mecanismos porque es que no van a hacer cosas terribles, y creo que eso ya está comprobado. Pero incluso si, por ejemplo, vulnerasen la privacidad, que es como el perjuicio que nos traen desde Proposición, o si hacen este tipo de cosas, luego voy a como refutarlo de matar a una persona. Creo que los beneficios son mucho mayores y los contrarrestan, en el sentido de ya de repente en tu mundo, en mi peor escenario, las personas pierden algo de privacidad, pero de mi lado, como en cambio, tenemos como desarrollo científico, desarrollo de medicina, como tecnología. Creo que en este sentido estoy dispuesto a que las personas cedan algo de su privacidad si en la comparativa tenemos todos estos beneficios.
pero sí, creo que hay que entender cómo sus regulaciones necesariamente implican como renunciar a todos estos beneficios, precisamente porque a los inversores no les interesa invertir en un campo que está tan regulado. Por ejemplo, esto se ve con las empresas cuando no quieren invertir en países que tienen un montón de aranceles y un montón de como impuestos y un montón de cosas, porque precisamente los inversores buscan donde pueden ser más libres. Claramente, esto no va a pasar del lado de la Cámara de Proposición y por ende se va a ver como estancado el progreso. El segundo argumento que nos traen es de cómo la inteligencia artificial básicamente controla la sociedad. Creo que si tiene tanto poder, me parece un poco tonto dejarlo en manos de un programador cualquiera, como si es que es tan poderosa como para controlar toda la sociedad, porque estamos dejando las regulaciones de esta herramienta en manos de un programador y todo lo que pueden hacer las empresas con esta. No me hace mucho sentido, sobre todo porque es una persona fácilmente influenciable y comprable. Entonces, entendemos cómo su impacto de libertad es demasiado incertero como para sacrificar tanto como tanto desarrollo. Siguiente, su último argumento es el de marketing político y cómo básicamente de nuestro lado de la Cámara de alguna manera se reafirman y se polarizan y se sesgan las opiniones. Creo que evitar esto no es beneficio suficiente porque no soluciona el problema. ¿A qué me refiero con eso? Independientemente de la existencia de la inteligencia artificial o no, ya hay muchísimos mecanismos que nos llevan a sesgar nuestras opiniones, que nos llevan a tener como una como cosa política muy fuerte. Por ejemplo, las universidades son propaganda política, hablar con tu familia en la cena es propaganda política, tener un grupo de amigos es propaganda política porque probablemente busques a personas con los mismos intereses. Entonces, como no logran solucionar este problema, porque hay muchísimos otros mecanismos por los cuales nos seguimos sesgando y seguimos reafirmando nuestros pensamientos una y otra vez, creo que como regular tan fuertemente la inteligencia artificial por este beneficio, que igual no está solucionando nada, es como no tiene sentido. Cuando termina con las reputaciones te voy a dar el punto, no te pares. Ya, siguiente punto. Nos dicen como, no importa la inversión porque la inteligencia artificial es inmoral. 2 puntos para esto. Número 1, ya hay incentivos para que sean los más morales posibles, creo que ya probé eso, pero segundo, creo que el hecho de que literalmente ayude con el progreso de la sociedad a salvar vidas contrarresta este argumento de inmoralidad, porque de hecho me parece bastante moral, como salvar vidas, acelerando los procesos médicos y salvar vidas desarrollando procesos científicos. Siguiente, noten cómo países como China que desarrollan estas cosas, número 1, tienen contrapesos como de otros países, como por ejemplo sería Estados Unidos, pero segundo, justo porque son potencias mundiales, tienen los ojos de absolutamente todo el mundo, no es necesario restringir otra vez precisamente porque ya tiene esa fiscalización. Último punto de refutación y te doy tu punto de información, nos dicen como van a matar a alguien porque piensan que es terrorista y esto va a ser terrible. Desde su primer discurso nos explican cómo la inteligencia artificial aprende rápidamente, entonces creo que número 1, si es que pasa va a ser solo una vez, porque es un error demasiado grande como para que no aprenda al toque o para que no hagan que aprenda al toque, pero segundo, en primer lugar, creo que no va a pasar porque los programadores de esta inteligencia artificial probablemente saben que enfrentarían un backlash terrible, probablemente harían todo lo posible para evitar que maten a una persona por como cosas, como relacionarlos con terroristas o cosas así. Tu punto. Ya, gracias. Pero es que no me importa si son genuinamente buenas o inmorales. El punto es que de mi lado de la Cámara ya hay incentivos suficientes para que no hagan cosas malas. No porque son buenas de corazón, pero porque les interesa seguir haciendo un profit, porque les interesa seguir teniendo clientes, porque les interesa todo ese tipo de cosas. Creo que eso ya está suficientemente probado. Ahora vamos con la reconstrucción de mi caso. ¿Qué les traemos desde el caso de oposición? Primero, ¿cómo es que se desincentiva la investigación? Y creo que hay que entender la gravedad de esto. Creo que lleva explicando cómo las regulaciones generan un miedo inmenso en los inversores, precisamente porque lo que buscan estos son libertad y precisamente de los inversores dependen las investigaciones que nos llevan al progreso, como iba diciendo, tecnológico, científico, médico. Lo que sucede es que los inversores en su lado de la Cámara tienen miedo a que sean regulados y su negocio deje de ser rentable. Como consecuencia, perdemos esta investigación que precisamente es súper importante por avance tecnológico, porque es significativamente más eficiente que investigación humana, y tercero, por los descubrimientos científicos y médicos que podamos conseguir. Pero segundo, explicamos cómo es que hay riesgos de corrupción y cómo es que es muy probable la parcialización de su lado de la Cámara, cómo es que las empresas pueden intervenir a este programador que está en su computadora para que como las favorezca, y por eso, porque es completamente como innecesaria, creo, y porque traería perjuicios. Creo que ganamos este debate. Gracias, orgullosísima de debatir. Listo, gracias por ese discurso. A continuación invitamos al tercer orador de la Cámara de Proposición.
Antes de empezar con mi discurso, nomás decir como Lucho decía, yo también voy a retirar de debate por al menos un mes porque también tengo que sentarme en la universidad, quiero entrar a la sociedad de PUC, así que... Segundo, dedicar mi discurso a toda mi familia DCC que está ahí arriba con el polo de Messi. Dedicarles sobre todo a ellos, ya que me han ayudado y me han apoyado en todo el camino de debate que llevo en escolar. Ya llevo 3 años, este es el último año que voy a tener en un TND y tan siquiera en un debate escolar como normalmente lo conocemos. Así que, nada. También es importante, creo que entender que es bonito debatir contra Trainer. Creo yo que es una de las delegaciones fuertes dentro del circuito, así que me emociona demasiado debatir contra ellos, sobre todo en una final. Dicho esto, voy a empezar con mi discurso en 3, 2, 1, va. Panel, creemos que todo el caso de la Cámara de Oposición se basa en simplemente un caso muy reducido en términos de si realmente las empresas tienen incentivo de hacer las cosas bien. Creemos lo siguiente, creo que una de las refutaciones más concisas que nos trae oposición es básicamente que los programadores van a tener incentivos por los cuales no van a hacer o no van a poder regular. Panel, los programadores están totalmente coaccionados a los estados. ¿Por qué creen que la moción se va a aprobar? Porque el estado tiene que aprobarlas, el estado tiene que aprobar esas regulaciones, el estado tiene que hacer velar porque estas regulaciones se construyan y se mantengan dentro del tiempo. Es impensable, es improbable creer que los estados no tengan incentivos de mantener estas regulaciones por todos los daños que ya te hemos explicado desde el primer discurso. En consecuencia, los programadores están totalmente coaccionados a lo que el estado te dice, porque si no le hacen caso suceden 3 cosas. Primero, probablemente le saquen de su puesto de programador y probablemente nunca más en su vida vuelvan a programar una IA porque están causando un peligro constante a la población. Segundo punto, como estos tienen los mismos incentivos, es decir, el estado, para poder regular constantemente, tiene que tener una vigilancia constante de los programadores que están dentro de estas mismas áreas. Significa entonces que tiene un riguroso escaneo de quiénes están programando, quiénes no están programando y qué personas están específicamente programando cierto tipo de IAs. ¿Creemos que estos datos lo tiene el Estado? Sí, lo tiene. ¿Por qué? Porque es el único que puede tener una gran base de datos masificada. Creemos que también uno de los casos que no dice proposición es porque existen también IAs que hacen las cosas bien. Panel, nosotros no vamos a prohibir eso porque directamente no causan un daño. Los que vamos a prohibir, que creo que queda implícito del primer orador, es que vamos a prohibir las IAs que están en nivel medio hasta niveles altos. Esos son las IAs que realmente vamos a prohibir. No tiene sentido prohibir IAs que al final causen un bien para la sociedad porque literalmente causan un bien. ¿De qué me sirve regularlas? Lo que realmente me sirve regular son aquellas empresas o aquellas IAs que sí hacen un daño material o significativamente moral a estas personas, y eso es lo que nosotros estamos defendiendo como proposición. Oposición defiende un caso totalmente raro en el cual, uno, es un caso sumamente reducido porque únicamente dicen, las IAs, existen IAs buenas. Ya no estamos debatiendo en ese contexto. Segundo, ya te refuté los programadores y por qué están totalmente coaccionados a que te dice el Estado. Significa entonces que los programadores realmente tienen incentivos para seguir estas leyes y por lo tanto los programadores también pueden realizar y pueden poner estas mismas políticas dentro de proposición. Incluso si eso no te basta, probablemente el Estado también tenga incentivos de poder hacerlo por sus propias manos si ve que los programadores no son suficientes. Probablemente ellos tengan incentivos de contratar otro tipo de programadores para decir, ustedes soporten a este tipo de programadores, ustedes también hagan y los acompañen para ver qué realmente están haciendo y qué cosas no están haciendo. Creemos que también es importante entender algo sumamente importante que creo que oposición nunca lidia con el tema de la ponderación ética. ¿Por qué esto es relevante dentro de este debate? Porque si se dan cuenta, ya te hemos explicado desde el primer orador por qué las IA son inmorales en términos de, uno, causa de graves peligros porque no tienen toman decisiones muy cuestionables, ¿no? Ya te hemos explicado con varios ejemplos en cómo es que esto sucede. Si es que no te quedó claro, creemos que es más probable decirte otro tipo de ejemplos. Imaginemos que estamos en una pista de tren y tenemos 5 personas y tenemos una personita que está en una misma vía. ¿Qué hacemos? ¿Matamos a las 5 o matamos a 1? Como persona racional probablemente pensemos matemos a una sola personita porque literalmente 5 vale mayor que 1. Pero ¿qué va a hacer la IA? La IA va a priorizar su propio conductor, no le va a importar lo que le pase al resto. Probablemente o mate a 1 o mate a las 5. No les importa la CIA, lo único que les importa es realmente lo que les suceda al conductor. Creemos que esta ponderación es sumamente importante porque, uno, la capacidad de ética que tienen estas IAs no son comparables a ningún ser humano porque literalmente no tienen esa programación para poder detectar si algo está bien o algo está mal. Inclusive si es que es perfectible, creemos que únicamente es perfectible cuando tú le dices que está mal. Si tú le dices a una IA que no está mal y que está bien que lo haga, o directamente no se lo dices, las IAs no tienen mecanismos por los cuales realmente decirse, ok, esto está mal, no lo debería de hacer. ¿Esto qué significa entonces? Que si en el caso de proposición tiene un error que probablemente sea asimilable, por ejemplo, con lo que pasa con los pilotos automáticos de Tesla, y Tesla no tiene incentivo de hacer caso porque pueden perder dinero, porque le puede pasar algo a su empresa, significa entonces que las IAs tienen incentivos de continuar con esas acciones porque no tienen ninguna consecuencia detrás. Creo que había un de Lara.
Ya te expliqué por qué esas IAs son las buenas y no las vamos a regular, no las vamos a hacer nada. Lo que vamos a hacer son aquellas IAs que realmente causan daños. Creemos que tu cámara está perdiendo dentro de este debate porque es un impacto sumamente reducido y nosotros estamos ponderando en la mayor cantidad de los casos. Inclusive si es así, ¿por qué la mayor cantidad de IAs realmente hacen cambios positivos dentro de las sociedades? Nunca existen mecanismos suficientes por los cuales entender por qué la mayoría de IAs van a poder hacer impactos sumamente positivos, absolutamente todos o la mayoría, dentro de las comunidades. Creemos que esa falta de ponderación implica dos cosas. Primero, que están aceptando que la mayor cantidad de IAs son IAs que no están reguladas y por lo tanto causan daños a las poblaciones. Pero segundo y más importante, quiere decir que el hecho de que pueden errar y que pueden tomar decisiones muy cuestionables implica que tienen un alto riesgo de tomar decisiones que una persona normalmente no tomaría, que tomaría otras opciones antes de tomar la decisión que toman las IAs. En consecuencia, lo que tenemos dentro de este debate son tres cosas. Primero, te hemos explicado por qué la ética es tan importante y por qué es inmoral que las IAs no estén reguladas. Segundo punto, te hemos explicado por qué dentro de proposición tienen un margen de ganancia sumamente pequeño porque su caso es sumamente reducido. Y tercer punto, te estamos explicando en este momento por qué el impacto que te estamos trayendo es sumamente explosivo. Porque el simple hecho de que ya existen las IAs que no están regularizadas significa entonces que podemos asumir los costos de daño, podemos asumir todo lo que las IAs pueden hacer mal y no tenemos ninguna consecuencia en base a eso. Inclusive, creo que acá hay algo importante que nos dice Lara acerca de las personas tienen miedo o se sienten mal cuando, por ejemplo, las empresas privadas les roban información. Panel, ¿alguno de ustedes ha leído los términos y condiciones de Facebook? Creo que ninguno. La mayoría de los adolescentes, por ejemplo, permiten que las teorías de Facebook les robe sus datos. No existe consentimiento alguno. Inclusive si es que existiesen, no tienen incentivos de querer quitarlo. Porque uno, sienten que estas herramientas son funcionales para su propia vida. Sienten que son indispensables para su vida. Por ejemplo, Facebook les sirve, por ejemplo, como ayuda de red social. Les sirve como mecanismo para poder hacer propaganda política. Les sirve como mecanismo para, por ejemplo, publicar noticias. Todo ese tipo de cosas es lo que la gente piensa de las IAs y por eso es que la gente no tiene sentido de hacer cambiar a las IAs, por el mismo hecho de que siente que son parte fundamental de su vida, que no van a hacer nada malo en contra de ellos. Eso es lo terriblemente malo, porque ya te hemos explicado por qué las IAs son terriblemente malas y están condicionadas a que esta gente crea en eso mismo, crea que las IAs son totalmente buenas, que las IAs sean positivas, que las IAs siempre van a traer cambios positivos al mundo. Esto es terriblemente moral porque uno, estás jugando con la mentalidad de las personas, les estás diciendo, las IAs van a hacer siempre las cosas correctas, las IAs siempre van a hacer las cosas bien. No estamos asumiendo el costo de error de la mano humana. Mentira, estamos asumiendo peores costos porque las IAs no son capaces de tomar las decisiones adecuadas y no son capaces de tomar las decisiones mucho más razonables que nosotros los humanos. Significa entonces que cuando estamos en una situación de adversidad, significa entonces que las IAs van a hacer lo posible para proteger a su programador, a aquel usuario que lo está controlando y todo eso. No le importa el daño a las otras personas porque literalmente no están programados para sentir eso. Lo único que les importa es simplemente el bienestar de la persona que les está controlando y por lo tanto van a hacer lo posible y van a tomar decisiones adecuadas que ellos crean conveniente para que esta persona esté segura. Por eso mismo es que esta persona no le van a decir nada a las IAs, porque están sintiendo que están haciendo su trabajo bien, están sintiendo que las IAs están cumpliendo la función que deberían de cumplir y por eso no tienen incentivos de querer decirles nada. Entonces, ¿cuáles son las ponderaciones dentro del caso de oposición y por qué te vamos ganando? Primer punto, porque ya te estamos explicando por qué dentro de nuestro mundo, no estamos asumiendo el costo de que las IAs estén tomando malas decisiones constantemente y que las personas no van a decir nada por todas las explicaciones que ya te he dicho. Segundo, te estamos diciendo por qué es necesario controlar las IAs por el mismo hecho que son inmorales y que causan daños terribles a la población que a veces son irreversibles. Tercer punto, te hemos explicado también por qué el caso de la Cámara Contraria no tiene nada de relevancia dentro de este debate porque ataca en un punto muy minoritario y ya te hemos explicado por qué ese grupo minoritario no nos importa mucho y si nos importase, como ya te decía, es un grupo muy minoritario, nosotros estamos atacando y ponderando en la mayor cantidad de ocasiones y en la mayor cantidad de veces en las cuales puede suceder este tipo de cosas. Creemos por eso mismo que puede suceder ejemplos como por ejemplo Cambridge Analytica, otro tipo de ejemplos es Elon Musk recopilando datos de los políticos y todo ese tipo de cosas. Los políticos les conviene tener las IAs por el simple hecho de que pueden hacer propaganda política, por el simple hecho de que como es máximo alcance, significa entonces que puede alcanzar a mucha más gente y si alcanza a mucha más gente, entonces son mucho más vistas y si son mucho más vistas, entonces pueden ser confirmación de sesgos. Segundo, pueden hacer que más gente ingresen a ellos y tercero, pueden seguir ocasionándoles daños irreparables que ya te hemos explicado por qué dentro de nuestro mundo no estamos dispuestos a asumir y por qué regular fuertemente las IAs permiten que estos riesgos sean muy minoritarios y sean lo más controlados posible. Con eso orgulloso de proponer. Listo, muchas gracias por ese discurso. A continuación, invitamos a la tercera oradora de la Cámara de Oposición para dar su discurso.
Ya. Ay, no sé, siempre me asusto cuando escucho mi voz. Bueno, ya. Antes que nada, quería primero dedicar mi discurso a mi equipo, porque estamos en una final, es mi primera final presencial y no sé, me encanta, es genial debatir presencial. Debate presencial, Camila. Y ya, quería dedicar este discurso a mi equipo, también a ST, a Z, Eva y a Nicolás, que han estado un apoyo incondicional en mi autoestima, han busteado mi confianza, así que los quiero un montón. Y he visto mi proceso y cómo es que creció en debate y definitivamente le agradezco mucho. A eso también me encanta debatir contra San Clemente, en verdad. Muy buen debate hasta ahora. Sí, y ya, eso es justo lo que quería, un buen debate. Pero bueno, ya. Ay. En comenzar. Ya, bueno, ok. Comienzo en 3, 2, 1, va. Ay, no, espérense, no, perdón, ya, perdón, ya, comienzo en 3, 2, 1, ya, va. Panel, primero voy a explicar cómo es que toda la refutación sobre la moralidad de las empresas como que no entra a debate porque creemos de que es inmoral el simple hecho de regular esta herramienta que podría ser beneficiosa para salvar tantas vidas, por ejemplo, que está sucediendo como con pandemias, por ejemplo, ¿no? O como con problemas sociales que la IA puede ser una gran herramienta, ¿no? Entonces creemos que por el simple hecho de que no estemos usando esta herramienta y es más, le estemos regulando y es por eso que es grave, creemos que por eso no usar esta herramienta es como moralmente incorrecto. Segundo, también como que nos dicen que como que ya es cierto como no van a regular las innovaciones, pero creo que ya estamos explicando cómo es que el hecho de regular, no importa como que tanto lo regulen, eso significa cómo es que desincentivan ya las innovaciones, como que desincentivan que las empresas creen o den inversiones para que se den nuevas innovaciones o para, claro, ¿no? Para que definitivamente lo que está pasando es que hay un desincentivo de las investigaciones y eso creemos que es como que sumamente problemático justo como en un mundo donde necesitamos estas innovaciones y este crecimiento para que todos como que podamos gozar de estos beneficios en conjunto. ¿Y por qué es que pondero estos beneficios sobre como los perjuicios que ya nos iba mencionando la Cámara Contraria? Creo que actualmente como que ya se están regulando. ¿Por qué? Creo que las empresas o Instagram mismo como que ya se está dando cuenta que el simple hecho como de la fake news o de como crear como que, no sé, cuentas falsas o lo que sea, como que ya lo está regulando de cierta manera o están saliendo como otros entes para regular como estos problemas. Es por eso que yo como que no vamos a regular fuertemente como la IA porque sabemos que al regularla como estamos quitando o estamos incentivando a que la innovación como que no salga. Entonces, todo como que sí, perdemos al final como la libertad de usar este beneficio tan bueno y como que justo ese también era un punto en donde la Cámara de Proposición venía de que no teníamos libertad porque la IA nos controla. Creo que es más, creo que la IA actualmente como que nos está salvando, ¿no? Y como que justamente, ¿por qué? Porque creo que la IA es una herramienta muy importante como no sé, por el hecho de casos médicos, ¿no? No como es que la IA puede como utilizarlo un médico para, no sé, como que saber como que el resultado o el diagnóstico como que de una persona, ¿no? Entonces creemos que justamente es por eso que creemos que el IA como tiene muchísimo más beneficios y el hecho de regularlas como que dejaría de lado las nuevas innovaciones. Pero creo que justamente el punto de que el problema con el caso de la Cámara de Proposición es el hecho de que un programador como va a controlar como que esta regulación fuerte. Y después como nos traen, que esto es carga nueva, ojo, de que el Estado como va a también ayudar como estas regulaciones, como que justamente creo que incluso aunque fuera como que un programador, creo que ya Lara les está explicando cómo es que esto finalmente como va a decir como un programador como que va a controlar o va a regularme fuertemente a mi empresa y como la innovación. Y segundo, aunque incluso en el caso en que, no sé, este programador esté aliado con el Estado, creemos que también es como que muy corrompible el Estado. Creo que justamente como tenemos, no sé, los casos como de corrupción como más grandes en donde simplemente una coima y literalmente como que, claro, ¿no? Como que podemos hacer que esos casos de corrupción como que se extiendan. Entonces, ya,
Entonces, el principal problema de la Cámara de Proposición es como que quién va a regular como que estos procesos. Incluso que el Estado, incluso que un programador lo haga, creo que como que en ambos escenarios como que podemos caer bajo la corrupción. ¿Y cómo se puede ver esta corrupción? Creemos que puede pasar como que pueden condicionar la regulación de ciertas maneras, ¿no? Como decir, por ejemplo, ya, esta empresa ella como que no sé, quiere como utilizarla o lo que sea, por lo tanto tiene ciertas características, entonces en el contrato y pongo las características de la misma empresa. Entonces, creemos que en ambos casos, en el caso de que sea un programador solo que le haga una coima o incluso en que esté en el Estado, como que se pueden condicionar las regulaciones, por lo tanto, la corrupción como que sí es algo como muy vigente. ¿Y por qué es que es tan grave este problema de la corrupción? Porque creemos que retrasa las innovaciones y porque creemos que al final cuando podemos utilizar esta herramienta tan importante, en verdad se termina de no usar y al final como que, claro, ¿no? Como que corrompemos con lo que en verdad como que se quiere utilizar la IA y en vez de regular, creo que estamos como que haciendo algo como que mucho menos negativo y no estamos utilizando de la mejor manera el IA. Después, entonces, ¿qué es lo que les hemos explicado hasta ahora y por qué es que estamos ganando este debate? Creo que en principio les estamos explicando de que cómo es que el hecho de regular estamos desincentivando la investigación y cómo es que esa investigación como que se hace como que mediante inversores que son sumamente importantes, ¿no? Y que justamente gracias a estas inversiones como que se hacen investigaciones que tanto mejoran como al ambiente como que científico, educativo o de salud, ¿no? Entonces, justamente por esas razones es que creemos que la IA cumple un rol muy importante y al regularlas estaríamos espantando a esas empresas que son privadas y que claramente como quieren que sus inversiones como que no se vayan al tacho. Entonces, al simple hecho de ver una regulación y que todo claro, como su inversión como que se vaya, como que claramente no va a querer. Entonces, es por eso que todo este punto se desincentiva la investigación, es como que sumamente importante. Entonces, también eso responde al hecho de que, no sé, regular como que... Ya, claro, sí, eso responde al hecho también de que ya, no importa. Ya, el POI. La inversión y el desarrollo únicamente son buenos si el impacto que tú le quieres dar a las personas en la medida de es bueno. Ya te hemos explicado por qué el impacto es malo y por lo tanto dentro de tu mundo esa inversión también es mala. Ya, no, ya, creo que esto ya le hemos respondido diciendo de que las empresas como que tienen suficientes incentivos para utilizar bien este IA y cómo es que actualmente hasta la población como que se indigna al ver que, no sé, están utilizando sus datos o están utilizando su esto. Entonces no creemos que como que esta regulación fuerte como en verdad como que solo está incentivando la investigación y aparte esa regulación puede tener problemas y al final como que no va a terminar resultando porque puede llegar a la corrupción y puede, además de como traer un avance, puede traer como un retroceso. Entonces, ¿qué les hemos dicho hasta ahora y por qué es que ganamos este debate y por qué? Sí. Creo que el modelo que nos trae la Cámara de Proposición como que no queda muy claro desde el primer discurso y como que básicamente nos dicen que un programador como va como a controlar todo esto y después nos dicen de que el Estado va a entrar. Creo que ya hemos aclarado cómo es que esto puede ser como un potencial caso de corrupción y también hemos explicado cómo es que la corrupción es tan mala y que retrasa como las nuevas innovaciones. Y segundo, también creo que hemos explicado cómo es que estos beneficios de la IA como que se ponderan sobre los nuevos usos, ¿no? Porque creemos que si seguimos innovando, si seguimos descubriendo sobre la IA, si nuevas personas como que siguen estando al alcance de la IA, entonces van a poder generar mejores innovaciones para un mejor para un mejor mundo y gracias a esto termino mi discurso. Muchas gracias. Yeah. Muchas gracias por ese discurso. Para cerrar el caso de la bancada de oposición, invitamos a réplica de oposición. Bueno, ayer estaba debatiendo y me di cuenta, pucha, este es mi último TND y pucha, este es uno de mis últimos torneos, no solo escolares, sino literalmente de la vida. Entonces ese fue un golpe emocional muy duro. Como gracias a toda la sociedad, como tener por ser mi familia, como por tanto tiempo, por acompañarme en tantas cosas, como por verme crecer, como de verdad, gracias. Y gracias al equipo por uno de los torneos más maravillosos que he tenido.
Gracias por ser mis compañeras de debate, pero gracias también por ser mis amigas. No, las quiero mucho. Eh, Entonces, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, nunca pensé llegar a un debate en donde me reclamaran por juzgar el modelo en el que me basé, tras tener que prácticamente rogar que me lo dieran en un POI. Pero en fin, entonces, ¿qué estrategia tenía cada equipo para ganar? ¿Por qué creemos que nosotros seguimos mejor la nuestra y por qué creemos que enfrentamos mejor la estrategia de proposición? Primero, ¿cuál era la estrategia de proposición? Probar cómo el desarrollo de las CIA sin regulación era inmoral en cuanto a que era peligroso. ¿Cómo lidiamos desde la Cámara de Oposición con esto? Creo que desde el momento en el que la Cámara de Proposición sale con su modelo del programador que se encarga como de vigilar todo esto y cómo lo cuestionamos tanto en mi discurso como en el discurso de Lara, como en cuanto a los potenciales incentivos extraños como de este programador misterioso al que nadie conoce. Y como Lara nos explica en su discurso cómo las empresas no tienen incentivos como para hacer cosas particularmente malas con sus inteligencias artificiales, en cuanto a que la gente como ante el uso de su información reacciona violentamente, como fue visto en el ejemplo de Facebook, que pone la cámara contraria cuando la gente se enteró de realmente cuáles eran los términos y condiciones. Creo que entendiendo esas dos refutaciones que nosotros le hacemos, esas dos refutaciones a cómo se dan las cosas en el modelo de proposición, es que entendemos cómo las cosas, el modelo es como, no es peligroso el uso de las IAs en la actualidad. Pero segundo punto, creo que nosotros explicamos, y esto es fundamental, y este es uno de los puntos de nuestra estrategia, cómo las IAs ayudan al desarrollo de la sociedad en cuanto a que potencian el desarrollo científico, como tecnológico, de salud y todo eso, y cómo eso voltea totalmente el punto de moralidad, en cuanto a que la moralidad se vuelve, ¿cómo vas a detener este desarrollo que trae tantos beneficios a la sociedad? Creo que ese punto lo ganamos con esas explicaciones. Segundo punto, creo que nosotros les explicamos de manera bastante eficiente como por qué el que un random controle todo esto es mucho más peligroso de lo que es que las IAs se regulen, de lo que es que las IAs se regulen solas, de lo que las empresas se regulen solas. Creo que desde el momento en el cual uno no sabes quién es, no sabes en base a qué criterios se eligen, estas son cosas que proposición nunca trata. Y dos, desde el momento en el que es una única persona cuyos intereses pueden ser fácilmente manipulables por las empresas, es que entendemos que existe este peligro de corrupción, con los impactos que ya les expliqué desde mi primer discurso, como como literalmente todo el tema de la base de datos se puede volver como en contra de ustedes, por cómo los incentivos de quien la controla son sumamente volátiles, pero cómo es que favoreces a una empresa y cómo eso impacta en el mercado. Como ya les explicábamos el impacto de eso, es uno, encarecer las cosas, es dos, desfavorecer a un montón de empresas y hacer que la innovación desaparezca, que es como el punto crucial, que es como el último punto de nuestro caso. Cómo las regulaciones terminan de apagar como la innovación en IAs. Y creo que en ese sentido les hemos explicado cómo desincentivas completamente a un montón de empresas de invertir en IAs. No sirve de nada decir que el punto de salud es paralelo cuando no lo es, justamente porque desincentivas invertir en esto. Creo que habiendo explicado eso ganamos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para cerrar esta gran final, invitamos a réplica de gobierno. Justamente quería hacer réplica para continuar con mis dedicaciones. Solo para finalizar, para que toda la gente presente, y lo que quería llegar a terminar es
que debate en parte de ser un estilo de vida. Creo que justamente, muy aparte de todo el conocimiento que he llegado a tener, he conocido a personas maravillosas, muy aparte de solo mi sociedad. Felipe, que literalmente ya 3 años entrenándome, creo que ya estás harto de mí también. Pero créame que durante todo ese recorrido fue un recorrido maravilloso. Conocí a nuevas personas, Edu, Cristian, me metí al circuito parlamentario, fue increíble. Debate de verdad es un espacio muy hermoso que siempre se va a poder disfrutar, donde vas a conocer nuevas gentes y no simplemente es como conozco nuevas cosas, sino que conozco a nuevos amigos. Ahí está JC, TQM. Entonces, recalcando lo que dije desde el inicio, debate es un estilo de vida. Entonces, ok, inicio con el discurso en 3, 2, 1. El problema con este debate es que justamente las IAs que justamente apoyan el desarrollo de la humanidad, que son básicamente inofensivas, uno, o ya están reguladas, o dos, ni siquiera necesitan regularse porque literalmente no hacen ningún tipo de daño a las personas. A lo que justamente nosotros queremos atacar como cámara de proposición es básicamente esas IAs que son inmorales y que no deberían existir y deberían ser reguladas. Dos clashes detectados dentro de este debate. Número uno es que las IAs son realmente buenas o malas y dependiendo de quién gane este clash, surge el otro clash que si se deben regular esas IAs o no. Vamos con el primer punto de choque. Lo que dice justamente la cámara de oposición es que justamente no podemos... Ok, no sé qué pasó. Lo que sucede es que justamente es de que estas IAs sí son buenas porque básicamente necesitamos como tener inversión y progreso y básicamente hay como desarrollos de IAs que justamente van a ayudar en la humanidad en sí misma. 6 mecanismos que te hemos dado durante este debate para pensar que no son necesarias. Número uno, que no hay ponderaciones éticas. Noten cómo literalmente desde el inicio, como ya tenemos ejemplos de, por ejemplo, el autopilot que tiene justamente ya Tesla, que básicamente no puede hacer una ponderación correcta de las vidas humanas, en consecuencia es inmoral. Entonces no necesitamos ese tipo de inversión porque la inversión en sí misma es moral. Número dos, que justamente hay IAs inofensivas, entonces no son necesarias regularlas y justamente esas IAs inofensivas son las que supuestamente lo que se está definiendo, digamos, la cámara de oposición de que son buenas, es que o ya están reguladas o ni siquiera necesitan regulaciones. 3, hay una violación de derecho y es básicamente la libertad, porque básicamente ahora las IAs en base a algoritmos me está controlando toda la vida, porque ahora simplemente me venden todas las cosas que yo quiero y básicamente confirman mis sesgos políticos. 4, que justamente son inmorales en sí mismos por la clasificación que tienen, donde generan prejuicios y sesgos hacia las personas discriminatorias. Literalmente en las mismas IAs piensan de que, persona B va a ser kaboom y por eso tengo que meterle una bala. 6 y 5, no, justamente es que debemos reducir el control de las empresas, porque en teoría, y ese es el número 6, en teoría lo que defiende la Cámara de Oposición es que las empresas van a ser lo suficientemente buenas para autorregularse, pero literalmente ya las empresas no son buenas porque sus ánimos son de lucros, ellas mismas lo han dicho. Bajo ese mismo tipo de lógicas, entonces suceden escándalos como Cambridge Analytica, sucede que TikTok sea baneada de Estados Unidos, sucede que básicamente China esté desarrollando IAs para justamente dominar el mundo. Entonces, en conclusión, lo que tenemos es que justamente ese tipo de inversiones que ellas tanto defienden que es buena, en realidad es inmoral en sí misma. Lo que te decimos entonces como Cámara de Proposiciones que básicamente que van a generar un control y una cohesión social, es que justamente por número uno, porque básicamente clasificas a las personas en base a justamente todos sus gustos y afines, y número dos es que justamente generas publicidad y ese genera un consumismo. 3, hay una cohesión política, porque solo refuerzo mis sesgos y básicamente las tías sí me te están diciendo, en efecto, tú tienes toda la razón y por eso toda la razón, entonces confirmo mis sesgos y nunca lo cambio. 4, es un contenido direccionado por básicamente todo el hecho de que como conocen toda mi vida, porque básicamente han violado toda mi privacidad, independientemente de todo si es que yo hago mi consentimiento o no, básicamente todo el contenido que me aparezca va a ser direccionado y nunca va a ser como que algo que directamente me permita a mí combatir contra mis propios sesgos. 5, es que justamente es un contenido manipulado por número 1, el phishing, que es el deepfake, como noten como literalmente hay IAs que justamente pueden generar de que justamente puedan hablar con voz de políticos o pueden usar la imagen de políticos para crear fake news. En consecuencia, estas IAs no son buenas, sino que realmente son malas y justamente lo que genera es que son malas es justamente generar cohesión social y pierdas justamente tu libertad, entonces en conclusión son malas. Bajo ese mismo tipo de lógica es lo que tenemos dentro del segundo class de si es que se deben regular o no. La respuesta es obviamente que tenemos que regular porque uno, ya hay justamente porque uno son peligrosas, porque uno tienen prejuicios por todo lo que te hemos explicado anteriormente. 2, su ética es terriblemente cuestionable. 3, justamente controla la gente, lo controla la gente de poder. Elon Musk literalmente usa Twitter en realidad, para justamente decir que en efecto yo tengo todo tu control y ahora me tienes que decir señor Musk porque básicamente yo conozco todo de tu vida y básicamente te vendo todo el capital político que yo pueda tener. Entonces generas problemáticas como nuevamente Cambridge Analytica. 7 puntos por los cuales el dañar
estudiar el mercado sí me importa y básicamente refuta oposición. Número 1, porque justamente es un caso muy reducido por todo lo que está explicando Sebastián desde su primer discurso. 2, generas daños que ya te estaba explicando. 3, los grupos de poder lo usan para justamente cosas no éticas, como por ejemplo Elon Musk. Y básicamente 4, digamos, surgen como casos como Cambridge Analytica. 5, la inversión es mala en sí misma por todo lo que estamos mencionando. 6, que básicamente ya IAs reguladas, entonces que son inofensivas, entonces no son necesarias. Y 7, el mercado no es relevante para este debate porque literalmente lo único que estoy ocasionando es una cohesión social y esas IAs son en sí mismas inmorales por todo el daño que van a seguir ocasionando y básicamente van a confirmar mis sesgos y básicamente yo como una persona voy a terminar viviendo una cohesión social como si fuera China. Muchas gracias por esta gran final. Les invito a darse la mano y el panel y yo nos iremos a deliberar. Muchas gracias. Ok, gracias a los equipos por... Carlos, yo esto. Por el debate. Una vez acabe la deliberación, vamos a tener el debate de exhibición que también va a estar grabado.